Le damos ingreso a este estudio a Jimena Nasso. Bienvenida, Jimena, maestra especializada, como decía, en pedagogía Waldorf. ¿Cómo estás, Jimé? Hola, Juli. Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio que ya con el título mismo lo dice todo, así que estoy muy feliz de estar acá con vos en este segundo episodio. Muchas gracias, Jimé. Bueno, cuando yo te convoqué a hablar de vínculos humanos y dentro de vínculos, crianza, ¿qué te vino? ¿Qué sentiste que es, ay, a mí me gustaría poder decir esto de este tema? Porque sé que es un campo en el que vos trabajás permanentemente, en el sistema oficial, particular. ¿Qué te vino, Jimé? ¿Qué nos querés compartir? Bueno, lo primero que siempre viene a mí cuando me convocan para hablar de niños, de educación, es pensar en ellos, pensar en los niños, en los más pequeños, que nos rodean de una manera u otra, siendo mamás, papás, tíos, abuelos, educadores, acompañantes, terapeutas. Me parece que es el eje, el pilar en el cual después todo lo que podamos hablar se va a desarrollar. Claro, una semilla, ¿no? También, no sé, yo como mamá me pregunté mucho y como educadora también, siempre esto de, bueno, ¿qué mundo es el que a mí me gustaría generar? ¿Qué semilla me gustaría sembrar? Entonces, como yo mire a ese educando de alguna forma y como yo me pare frente a él, no da igual que lo haga de una manera desinteresada o con una profunda empatía en el vínculo humano que nace entre... Tradicionalmente decíamos, bueno, uno da, otro recibe, pero en realidad es recíproco, ¿no? Hay roles, bueno, eso vos lo vas a explicar mejor que yo, pero es recíproco, ¿es así? Sí, es así. Esto que decía al principio de cómo el título de tu programa habla de vínculos, y me parece que cuando yo pienso, cuando imagino el encuentro con un niño, pienso en un vínculo que tiene para mí dos aspectos fundamentales. Uno es que es un vínculo eterno y otro que es un vínculo circular. Eterno porque se da para toda la vida. Nos hemos elegido ese niño y ese adulto que se encuentran en algún lugar del camino para andar juntos, y una vez que comienza, más allá de que pueda haber alejamientos después por la vida misma, pero queda para siempre. Y me parece que es circular porque todo el tiempo estamos yendo y viniendo en el rol de adulto que acompaña y de niño que es acompañado, más allá de la edad que tengamos y del rol que en ese momento nos toque asumir. Pero siempre está como adulto esto que vos decías, el recuerdo de qué niño fui yo, qué necesité, qué siento ahora como adulto que puedo dar, que me dieron o que no me dieron, pero que también puedo dar. Entonces me parece que eso es fundamental. Y me parece que también hay que pensar en este vínculo humano como un vínculo básicamente y fundamentalmente amoroso. No sanguíneo, porque no tiene que ver con la relación de sangre. Puede ser una madre que adopta un niño y entonces anda en el camino de la vida juntos. Puede ser un educador que no tiene claramente un vínculo sanguíneo con ese niño, pero que se encuentra con él. Entonces, me parece que esa es la palabra que lo permite todo, ese vínculo amoroso que se genera. Qué lindo lo que decís, Jimé, porque justamente esta visión, ¿no?, de que los vínculos se construyen, de que no se pueden determinar a priori, se construyen en el día a día. Se construyen en lo que va surgiendo y en lo que va apareciendo y se siguen como fortaleciendo y aprendiendo desde ahí. Entonces, claro, desde esa semillita que quedó, aunque después capaz que vos tenés muchos años de docencia y no te debes acordar los nombres o la carita de cada uno, pienso, pero sí hay una semilla que para algo te recuerda que te encontraste con cada uno de esos seres y no da igual donde nos paremos como adultos, ¿no? Yo lo viví desde esta pedagogía alternativa y hay muchas otras que también son así empáticas, y en el sistema tradicional está lleno, gracias a Dios, siempre me gusta ver el vaso medio lleno, está lleno de docentes que miran a la persona, no al grupo, no desde arriba, no al comportamiento general, sino con esa empatía y esa mirada particular que a veces incluso trasciende los contenidos a enseñar, ¿no? Porque, bueno, ¿qué está pasando acá primero? Porque es como la base el vínculo. Si no hay base y lo demás es un relleno.
Jimé, y vos hablaste recién del niño. El niño, para esta mirada desde donde vos trabajás, ¿cuándo termina, digamos? Y dijimos, bueno, el niño interno y todo eso, toda la vida, pero ¿qué espectro de años o de la vida incluye? Sí, antes de ahondar en esto de las edades, de las etapas, me parece también importante tomar, ya que este capítulo de vínculos humanos trata de la crianza, pensar en qué es esto, ¿no? Porque la emisión anterior hicieron mención a es educar, es instruir, es criar, y cada uno de esos términos tenía una relación distinta con lo que era el alimento físico, con lo que era la instrucción, con lo que era entregar contenidos o moral a un niño. Entonces yo pensando en cuál es el objetivo de acompañar a un niño, es esta la palabra que resuena, es acompañar, porque la palabra acompañar es mucho más amplia, tiene que ver con estar presente, tiene que ver con ser guía, con ser modelo, con ser empático con ese niño, y todo eso te lleva a tener claridad en relación a qué es lo que necesita cada niño en relación a la edad que tiene. Y ahí llego un poquito a la pregunta que vos me habías hecho, ¿no? La pedagogía Waldorf habla del transcurso de este primer tiempo de la vida y lo separa en septenios, que son grupos de 7 años. Y entonces hace una clara distinción en qué es lo que necesita el niño en el primer septenio, que es desde que nace hasta que tiene 7 años, en el segundo septenio, que es de los 7 a los 14 años, y en el tercer septenio, que es de los 14 a los 21. Mirado desde esta idea, podríamos decir que este es el tiempo fundamental en que cualquier persona que quiera acompañar a un niño, a un joven, tiene que estar como con una presencia plena. Después de los 21 años ya comienza una etapa como más autogestiva, más autónoma, pero hasta los 21 inclusive, aunque nos parezca un poquito grandes, es bueno estar ahí acompañando, criando, educando. Y en esta distinción que se hace desde la mirada de la pedagogía Waldorf, el primer septenio de vida, esos primeros años, son fundamentales. El niño siente que su mundo es bueno y entonces confía en todo y en todos. Entonces nosotros, como adultos que acompañamos, tenemos que generar espacio, generar ritmos en la vida de ese niño que le den esa confianza y esa seguridad, que por supuesto no la tiene desde la conciencia despierta, pero es lo que necesita. Necesita amor, necesita abrazos, necesita mirada, necesita tiempo de presencia plena junto a él, sea un tiempo de reloj corto o largo, pero de presencia plena. Y cuando hablamos de los ritmos para los más pequeños, son cosas sencillas que seguramente en la casa las mamás hacen, las maestras hacemos en el aula, pero que hay que tenerlas muy presentes y muy despiertas para no dejar de hacerlas. Es fundamental que un niño a la mañana se despierte y su mamá esté al lado de la cama o la persona que lo cría esté al lado, que le dé la mano, que le dé un beso, que le recuerde que va a ir al jardín o que va a ir a la casa de la abuela, que le dé la ropa calentita, que lo espere con un desayuno, que lo acompañe de la mano al jardín, que antes de despedirse le diga, hoy te vengo a buscar yo al jardín. Porque esas pequeñas frases al niño le da esto que decía antes, le da seguridad, sabe que mamá, que la abuela, que papá, que el tío van a estar ahí. Entonces le permite desarrollarse desde otro lugar. No tiene que estar pendiente en cosas que no le corresponden por su edad. Qué bueno puede jugar, esto. puede... Qué bueno, sí. Jimé, esto que decís. Me hace acordar en mis épocas de madre, de estas pedagogías alternativas, que nos decían siempre esto las maestras. En el niño el saber tranquiliza. En el adulto también nos pasa así. Estamos más baqueteados y tenemos más mecanismos de sobreadaptarnos, pero
el saber en el niño tranquiliza, el saber lo que va a venir a continuación le da esa confianza, es como que nos decían esto, que el ritmo es el primer límite. Uh-huh. Y me quedó mucho siempre eso, porque esta cuestión que los hijos a medida van creciendo, dentro del primer septenio, incluso después, siempre que uno duda, ante la duda el límite, nos decían los educadores que nos venían a dar charlas como padres, ¿no? Ante la duda el límite, porque del límite siempre puedo expandirme, pero si me excedo, el niño lo puede entender hasta como un abandono. Jimé, vos hablabas recién de las casas, de la situación ideal, ¿no? De anticiparle, de estar presente, de la presencia plena es plena y no estar en 10 cosas a la vez, lo abordamos en el episodio anterior con Ceci. Ahora, Jimé, ¿qué pasa o qué riesgos comporta cuando en una casa es disruptivo permanentemente, ¿no? No hay una situación que uno dice, bueno, están atravesando esto, pasó esto como una excepción. Hogares disruptivos, hogares donde el niño lo ve siempre alerta de lo que pueda suceder, donde no hay un orden, donde no se sabe quién entra, quién sale, qué horario. ¿Cuáles son los riesgos que eso puede, para tomar conciencia también como adultos? Sí, claro, en esto que yo te decía de darle al niño lo que necesita en el septenio en el que se está desarrollando, un niño pequeño hasta los 7 años está con todas sus fuerzas vitales abocadas al desarrollo de su cuerpo físico, de crecer físicamente. Todos vemos un niño desde que nace hasta los 7 años, es inmenso el crecimiento que hace. Entonces, si nosotros no generamos esto que vos decías, de este límite, de esta contención, para que ese desarrollo físico se pueda dar en calma, lo que puede suceder es que esas fuerzas vitales se ven dispersas hacia otras cosas que el niño no tendría que tener en cuenta, y muchas veces puede provocar niños más inquietos, niños más incómodos consigo mismos, niños que no saben bien qué tienen que hacer, y como son pequeños y no tienen todavía la posibilidad de razonar, entonces se comportan lo que nosotros decimos mal. No para, está todo el día inquieto, me reclama, no me deja hacer nada, porque en realidad lo que está pidiendo es: dame un marco de contención en donde yo me pueda mover tranquilo. Y como adultos, por supuesto, la vida nos lleva a situaciones muy complejas. No quiero ser, no quiero dejar de ser sincera en esto y de ser realista. Pero si nosotros estamos conscientes, por ejemplo, de que estamos atravesando situaciones familiares extrañas o económicas, o ha sucedido algo, tratar de ver con detalle 2 ritmos, 3 cosas que yo al niño no le cambie, que sepa que siempre son iguales, que pueda yo como adulto diferenciar esa situación que estamos viviendo y no trasladársela a ese niño pequeño que no la puede abordar. Te hago una pregunta, Jimé. Yo te escucho y me pongo en el lugar muy de mamá, ¿no? Porque toda la vida como mamá tuve muchas preguntas y las tengo. Y pasa algo, suponete, uno trata de que su casa sea lo más rítmica, porque el adulto también se relaja cuando hay ritmo. Todos nos ordenamos. Ahora, pasa algo, estamos atravesando, no sé, la enfermedad de un ser querido, un accidente, algo que nos moviliza y nos cambia la rutina, nos desestabiliza como familia. Para un niño del primer septenio, supongamos un niño de 4, 5, 6 años, cuando ya hablan, se comunican, ¿qué está bueno? Está bueno que le pongamos palabras. ¿Cómo hablarle a ese niño? Porque por ahí, si le contamos toda la verdad de lo que está sucediendo, es un montón y ni la entiende, o me parece a mí. Sí, no, es cierto lo que vos decís. A ver, un niño hasta los 7 años, básicamente, lo que necesita es que se le expresen las distintas situaciones que se pueden estar viviendo, pero a través de imágenes. En la pedagogía Waldorf, cuando hablamos de imágenes, decimos, por ejemplo, a través de un cuento, a través de una canción, a través de un juego. Todavía no está capacitado, pero no capacitado desde su desarrollo del cerebro o del pensar, sino capacitado desde su alma para recibir la palabra hablada de algún hecho que está vivenciando la familia. Es decir,
Si nosotros estamos atravesando una situación compleja y sentamos a un niño de 5 años y le decimos, mirá, lo que pasa es que hay una situación de enfermedad de este pariente, el niño no puede abordarlo, lo escucha, lo entiende. Nosotros creemos que nos está entendiendo porque nos dice que sí, nos menciona a la persona que está, el pariente que está enfermo, hace preguntas, pero en realidad son cosas que le son externas todavía. Entonces, si nosotros abordamos esa problemática a través de una canción, a través de un juego, a través de un cuento, que es magnífico hacerlo a través de cuentos, entonces el niño puede tomar la esencia o la imagen arquetípica que ese cuento que elijamos le transmite para poder entender desde su alma y no desde su pensar lo que estamos intentando decirles. Qué hermoso, Jimé. Te escucho y me viene este recuerdo. Cuando con una niña estábamos trabajando en el gabinete pedagógico de la Waldorf, con la muerte de una abuela que ella quería mucho, nos habían dado un cuento, Madre Nieve, me acuerdo. Y entonces la niña escuchaba ese cuento, lo escuchaba de distintas maneras, de su familia. Pasaron como casi un mes y la nena un día dijo, pero yo ya sé que se murió. Como que llegó a lo mismo, pero se le fue haciendo como ese cuenco amoroso y se evitó por ahí la disrupción. Si bien en el clima familiar estaba lo que había pasado, pero uno a veces como adulto dice, ay, ¿cómo se lo voy a ocultar si es mi hijo? Y saber que no es ocultar, por ahí es un trabajo interno que yo estuve cerca de esa mamá, que trabajó con la nena y de las hermanas mayores, me acuerdo que para todos terminó siendo amoroso esto de poderse acercar al ser que partió desde ese lugar. Sí, además hay que pensar lo siguiente. El niño ya sabe, no solamente sabe por lo que le decimos con las palabras, sabe porque percibe lo que pasa en su entorno. El niño pequeño, el niño del primer septenio, desde la pedagogía Waldorf se dice que es uno con el mundo. Es decir, está en unidad. No se siente todavía como un individuo separado de su mamá o de su grupo familiar. Y esa unidad, esa unión, que es mucho más que física, es espiritual, hace que el niño perciba todo aquello que está vibrando en la familia, lo bueno y lo malo también. Entonces, en realidad, no estaría haciendo falta decirle con palabras, por ejemplo, que su abuela murió. Él ya lo sabe. Lo que pasa es que como también percibe que hay una situación en donde hay tristeza, hay melancolía, hay un ritmo nuevo que toda la familia empieza a tener, entonces está bueno encontrar la forma de calmar a ese niño que está percibiendo esta situación en el grupo familiar adulto o en sus hermanos. Buenísimo. También esto, ¿no? No dejar de reconocer, de saber que el niño es todo. Es como una semilla que todavía no es planta, no es árbol, pero que ya guarda en su interior toda la sabiduría. Nosotros como educadores, como acompañantes, en el rol de madres, de padres, lo que tenemos que hacer es ayudar a ese niño a que despierte. Y ahí está ese vínculo que tenemos que tener. Tenemos que mirar al niño para ver quién es, qué trajo para él, qué trajo para nosotros, y entonces ayudarlo a que despierte toda esa riqueza que ya vive en su interior. Es difícil, pero es mucho más fascinante el camino si se piensa de esa manera. Claro que sí, claro que sí. Es un desafío enorme porque no hay un librito que te diga exactamente qué es lo que tenemos que hacer, una receta mágica que te ordene, pero sí, yo insisto con esto, algunos de mis hijos ya son bien grandes y la verdad es que fue siempre un camino de volver a mirarme a mí mismo, y cada hijo o cada alumno o cada niño que te encontrás en la vida, incluso cada par, es un nuevo desafío para mirarte y decir, pero esto está bien, yo puedo, gracias a ese que viene a recordármelo, yo puedo dármelo a mí mismo hoy también. Entonces,
siempre es nutritivo y es recíproco, circular, como vos decías, no solo circular con el otro, circular con uno mismo, con la existencia, con el mundo. Yo lo siento así. Eso del cuidado de la semilla me parece tan oportuno, tan ilustrativo, ¿no? Cuando todavía ni ves la semilla, porque está bajo la tierra, y es cuidar la tierra, hablarle con amor, y los resultados concretos, y concretos que los he visto en tierra, planta, brote, son que una tierra a la que le hablas con amor y contiene una semilla, y otra a la que le decís feas palabras, crecen totalmente distintas y evolucionan totalmente distinto. Y esto también se debe ver en los niños, ¿verdad, Jime? ¿Qué pasa más adelante? ¿Cuándo cambia este septenio del que vos hablabas? Bueno, después de aproximadamente a los 7 años, desde la pedagogía Waldorf, hay algo que es el hito del cambio de septenio que tiene que ver con la caída de los dientes, porque de alguna manera toda la energía vital termina en ese diente, en esa fuerza que tienen los dientes, y eso nos permite saber que el niño está dando ese paso que le va a permitir aproximarse a otras cosas de la vida, fundamentalmente a la escolaridad, ¿no? Es cuando tiene 6, 7 años, cuando cambia los dientes, que empieza primer grado. Y ahí, en ese momento, ya son otras las cosas que empieza a necesitar. Ya es un niño que empieza a vincularse con otros, que ya se reconoce como un individuo distinto a su mamá. Pero no por eso hay que pensar que no necesita ritmos o que no necesita esa contención. Hay un gesto que, bueno, en la entrevista que tuviste el programa anterior también lo hacían, que es con las manos, ¿no? Pensar en esto, en que el niño está primero bien pegadito a quien lo acompaña, a quien lo cría. Y a medida que ese niño va creciendo, nosotros tenemos que ampliar ese abrazo, pero de ninguna manera abrir los brazos y dejarlo solo, porque todavía no es el momento para que ande solo. Y nos lo pide todo el tiempo. Cuando un niño grita, cuando un niño reclama, cuando un niño se enoja con nosotros, lo que está haciendo es pedirnos ese límite, ese borde. Muchas veces las mamás salen a comprar ropa, por ejemplo, con sus hijas, y le dicen, bueno, elegí lo que quieras. Y la verdad es que el mundo ofrece muchas cosas y hay mucha ropa para elegir. Pero me parece que nosotros, como adultos, tenemos que pensar, bueno, yo voy a ir con mi hija, que ya tiene 8, 9 años, para que elija una ropa para comprarle, para un cumpleaños, para una ocasión especial. Claro que está bien que le dé la posibilidad de elegir, porque veo cuáles son los colores que le gustan, los diseños, la veo desarrollarse, hablar en un negocio con alguien, vincularse, pedir algo. Pero primero tengo que ser yo la que sepa qué es saludable para esa niña. Entonces quizás puedo acompañarla y en este gesto de no abrir los brazos y soltarla, sino ir de a poquito abriéndole el límite, puedo decirle, bueno, elegí entre esto, esto y esto. Entonces yo sé qué es la ropa que necesita usar por la edad que tiene. Y dentro de ese espacio que pueda elegir los colores o el diseño. Me parece que, por supuesto que es difícil y es una tarea cotidiana y tenemos miles de tareas a la vez, porque toca el timbre, porque el perro quiere salir, porque suena el teléfono, porque estamos apurados, porque nos pasaron 1000 cosas en el día, pero el desafío es siempre recordar que es un niño y que nosotros en estos vínculos tenemos un rol diferente, es el rol del adulto. Y el adulto tiene una responsabilidad sobre ese niño, porque no es que el adulto sepa más, sino que hace más tiempo que están dando el camino. Entonces tiene la propia experiencia de su niñez, con lo bueno, con lo malo, con lo que quiso y tuvo, con lo que quiso y no tuvo, pero tiene la experiencia del camino andado para entender qué es lo mejor para ese niño que está frente a nosotros. Y para eso, otra vez, la mirada bien abierta, atentos y empáticos. Ese juego es como una respiración, ¿no? Entre
poner el límite, porque como adulto me corresponde, bueno, los modelos de remeras que veo que son apropiados para vos son estos. No, pero yo quería aquel, pero aquel no es para tu edad. Ese límite también contiene al niño o a la niña, me parece. Lo mismo con los lugares para ir, con los horarios. Es un desafío permanente. Vos decías, bueno, hay 1000 cosas, que el perro, que el timbre, pero esto que decía Ceci la vez pasada, ¿qué es lo importante acá? El perro puede salir un ratito más tarde, el timbre puedo decirle, no invite a nadie, no estoy disponible, porque si tengo que estar al 100, por ejemplo, preparando o, bueno, en un vínculo madre-hijo, educando, lo que sea, tengo que estar al 100 y de nuevo es con nosotros mismos. Me ha pasado, Jim, en este mundo, porque uno habla de situaciones bastante ideales y la verdad es que los desafíos vienen a la orden del día. Me ha pasado que me quieran vender para mi niña a los 10 años un modelo de bombacha como para una adulta, o sea, un modelo súper cavado, de esos que salen en las vidrieras de adultos. Y cuando yo le expliqué de nuevo a la vendedora, que tenía 10 años la nena, me dijo, pero las nenas de 10 lo usan. Claro, pero mi nena de 10 no. Hay otro modelo, hay otro lugar para comprar. Y también me pasa mucho de ver mamás de nenas o niños prepúberes, púberes, lo veo más en las nenas que en los nenes, de mamás que compiten con las hijas. Pero qué desgraciada, cómo te queda de bien, a mí no. Y entonces ahí, ¿cuál es el rol del adulto? ¿Cómo desde esta mirada darnos cuenta como papás? Porque pongo un ejemplo extremo, pero y nos pasa como padres, de todo el tiempo volver al rol que me compete, porque por algo en este juego, por más que todos somos maestros y todos aprendemos, lo cierto es que nos toca ser o maestro o padre y tenemos un rol y por algo fue definido así. Entonces, ¿cómo le dirías vos a unos papás que se acercan con alguna situación así? ¿Qué sería lo primero que que un adulto tiene que hacer con sí mismo para poderse parar sobre su línea que le corresponde? Sí, tenemos que pensar que para el niño somos una autoridad amada, es decir, nos ama, confía en nosotros, pero también somos la imagen de autoridad, y no lo digo desde un aspecto, digamos, autoritario. La autoridad significa que nos mira como guía, como modelo. Entonces tiene que vernos en el rol de adultos. Y si nosotros como adultos tenemos cuestiones todavía que elaborar o cuestiones de nuestra juventud que las vemos de alguna manera reflejadas en nuestros hijos o en los niños que estamos educando y que nos llevan a, yo me acuerdo que a mí me hubiera gustado cuando era joven tener esto y ahora lo tiene y por ahí lo puedo tener yo. Tratar de, en algún minutito en casa, a la noche, antes de irse a dormir, cuando estoy manejando a algún lugar, decir, a ver, yo esto lo necesité. Lo quiero. Pero ahora, frente a este niño, soy adulto. Entonces tengo que marcar la diferencia, tengo que poder encontrar cómo hacer para satisfacer quizás algo que descubro que me hizo falta. No digo que lo repliegue ese deseo, pero que sepa en qué momento, en qué ámbito es saludable para ese niño y para uno mismo también. Hay etapas diferentes en la vida. Me parece que cuando uno está cerca de un niño es esto que decía antes, es un vínculo de amor tan inmenso que algunas veces nos pasa que tenemos que dejar cosas propias en pos de ese vínculo. Sí, yo siempre digo que ser mamá es una gran renuncia, pero es la renuncia más amorosa que una puede hacer, y cuando a la vuelta del camino te vas dando cuenta el para qué esa renuncia, te das cuenta que no había ningún otro lugar en el que tenías que estar en ese momento y que la vida siempre compensa, porque después empiezan a crecer, empiezan a tener otros horarios, otras actividades y empezamos a encontrar también ese espacio para aquello de lo que otrora renunciamos. Jimé, y en este segundo septenio, porque la pedagogía Waldorf tengo entendida que fue escrita hace bastantes años, muchos años, y el mundo fue cambiando después de eso. Entonces, por ahí, vos hablabas de la caída de dientes y el jardín de infantes está lleno de niños. Ahora, desde los 2, 3 años, se les empiezan a algunos a caer los dientes. Entonces, el desafío, está en lo cotidiano, en poder ayornar este modelo que es hermoso como familia y como educadora lo viví hermosamente, a la realidad cotidiana. Entonces,
cómo flexibilizar, cómo encontrar, por ejemplo, en el segundo septenio, de los 7 a los 14. Es una revolución lo que pasa hoy en la vida de los chicos, porque antes pasaba a partir de los 14 mucho, o de los 13, o de la pubertad, las nenas un poquito antes, pero ahora un niño de 7 y uno de 14 son dos universos distintos. Sobre este septenio, sobre estas edades que son bastante convulsas o bastante alteradas en las dinámicas familiares, ¿qué nos podés contar? Bueno, a ver, sí, es un septenio muy amplio, en donde cambia mucho también. Por ahí se podría pensar en una subdivisión en dos momentos, ¿no? Hasta los 9 años es como que se están preparando para esa independencia, para esa primera autonomía, para esos desafíos que el mundo le pone. Y después de los 9 años se cruza como un puente en donde ya hay un gesto más individual, de una conciencia más individual, más despierta, que los va preparando para la adolescencia. Y si bien el mundo de ahora, claro, vos hablas de los dientes y bueno, es uno de los hitos, mirar al niño es fundamental, porque entonces nosotros podemos ver si está listo para... Por ejemplo, es un niño que está viendo determinadas cosas en la televisión, que tiene el acceso a las redes, pero bueno, lo tengo que seguir mirando en la profundidad. ¿Qué pasa cuando le cuento un cuento? ¿Qué pasa cuando le ofrezco un juguete? ¿Vuelve a ser ese niño de 6, 7, 8 años? Muchas veces pasa que hay niñas o niños de 9 años que parecen totalmente adultos porque se las arreglan solos, porque viajan en colectivo, porque van a hacer una compra, porque saben usar el celular, porque tienen algo que nosotros miramos y decimos, uy, ya es grande, ya está, ya lo puedo soltar. Pero ¿qué pasa si le planteo un juego? Bien, que puedo pensar que es infantil. Seguramente ese niño se sumerge y disfruta. Entonces eso es lo que nosotros como adultos tenemos que ver, no solamente lo que hace porque el mundo de alguna manera lo empuja o le presenta como desafío, sino también eso que internamente el niño tiene y que sigue conservando. Por supuesto que es difícil y que no todos los niños son iguales, eso es algo que en la pedagogía Waldorf es fundamental. Cuando yo hago mención a alguna de estas cosas, hablo como genérico, pero cada niño es un ser absolutamente único y de ahí el desafío. En esta mirada, y tenemos como que pasar a un regalito que tenemos para el final del programa, pero a mí me gustaría mucho que vos puedas contar algo. Me vino ahora a la mente con esto de la individuación que vos hablaste, de mirar particularmente a cada ser humano y a cada niño. ¿Por qué las escuelas de este tipo no tienen uniforme ni guardapolvo, por ejemplo? ¿Es porque se entiende que lo libre es libre y ya está? ¿Cómo es la historia? ¿Qué ve un maestro ahí? Bueno, primero decirte que la pedagogía Waldorf algunas veces se confunde con la libertad en el sentido de que haga lo que quiera cuando quiera. Oh. Y no es así. Hay muchos ritmos y saludables. Lo que sí, la palabra libertad aparece porque es una educación para la libertad, para que ese niño, ese joven que atraviesa la escuela Waldorf, sea un adulto libre. Y libre significa con la posibilidad de elegir desde la conciencia lo mejor para él y para su entorno, para los demás también. Ahí se entiende hermoso, sí, lo del principio, se entiende hermoso ahí lo de la confianza que necesita desarrollar y que se le sea sostenida en esos primeros años de vida, que me imagino incluyen también el embarazo, sí. Porque si él ya tiene esa confianza como referencia, por más de que sabemos que a lo largo de la vida va a tener situaciones donde va a estar puesto a prueba eso, porque no es que es todo bonito y maravilloso después, pero sí va a tener esa fortaleza interna, porque la tiene en sus primeros momentos, dentro suyo. ¿Y qué ves? Por ejemplo, en un nene que viene, no sé, vestido sí, de una manera, vestido de un color. ¿Qué es lo que mira un docente así en términos generales, ¿no? Sí, esto que me planteabas la pregunta, ¿por qué no tienen uniforme o un delantal? Porque en realidad, a ver, cuando uno recibe a un niño en la escuela Waldorf, ve no solamente los colores con los que ese niño se vistió, sino cómo lleva la ropa, si lleva la ropa más ajustada al cuerpo, si está más suelta, si deja que sus manos se vean y que pueda hacer con ellas,
o si tiene las mangas con los dedos más tapaditos, como escondiéndose, como todavía no pudiendo abrirse al mundo. Entonces, todo lo que un niño nos muestra en cada instante es visto, y también es vista la forma en que se acerca a nosotros. Obviamente tratamos de hablarle a las familias para que sea ropa siempre cómoda para que el niño pueda jugar. Pero más allá de eso, nos permite ver cómo ese niño llega. Lo mismo hay un hecho fundamental en la pedagogía Waldorf, que es recibir a los niños y saludarlos tomándolos de la mano y mirándolos a los ojos. Y entonces uno percibe con qué calor esas manitos llegaron, o si están frías, y eso da una inmensidad de pautas para el maestro de cómo ese niño está llegando a la escuela. Hermosa, hermosa la mirada, profunda, sostenida. Recuerdo que estas maestras se agachan y miran al nene a su altura, ¿no? ¿Sabés qué me gustaría preguntarte, Jime? Decíamos recién, como padres, como educadores, buscar ayuda. ¿Cuándo llega una familia a vos? ¿Cuándo podrían decir, estaría buena la mirada de Jimena? Por ejemplo, una familia que manda a sus hijos a un colegio, o sabemos que también hay familias que deciden que no, que es válido, pero ¿cuándo te llaman a vos? ¿Cuándo un papá o una mamá está bueno que sepan que puedo buscar ayuda acá? ¿Puede ir mi niño? ¿Puedo charlar yo con este pedagogo? ¿Cuándo es eso, Jimé? Sí, en general la alerta de las familias es que algo está pasando en la escuela, que se distrae, que no le gusta. Muchos niños dicen, no quiero ir a la escuela, no quiero ir a la escuela. Entonces ahí los padres empiezan a decir, bueno, algo está pasando. Y me parece que, o por lo menos cuando las familias se acercan para hablar conmigo, para ver si su hijo puede venir a distintos encuentros que yo propongo, yo les abro el panorama. A ver, no recibo a un niño simplemente para explicarle un poco más matemática, o un poco más de lengua, o un poco más de ciencias. Lo que hago es recibir al niño para ver qué le está pasando a ese niño, con matemática, o con la escuela, o con lo que sea. Con la vida. Con la vida, tal cual. Entonces, bueno, me parece que es esto. Cuando uno como papá ve que el niño no está siendo feliz, no está cómodo, no disfruta. Y disfrutar es jugar, pero también es sacarle punta a los lápices, tener la cartuchera lista para el otro día, porque significa que quiere el otro día ir a la escuela, volver. Entonces, cuando uno como mamá o como papá ve que ese niño no está feliz, algo le está pasando, entonces es un buen momento para por supuesto, hablarlo con las personas que están acompañando a ese pequeño, y si no pueden encontrar ahí la puntita de ese ovillo de lo que está sucediéndole al pequeño, entonces pedir ayuda por afuera. Que puede ser un terapeuta, puede ser una psicopedagoga, pero también muchas veces puede ser un maestro desde esta mirada en la que, repito, no miramos al niño como una persona que tiene que aprender contenido, sino como a un niño, como un ser íntegro, formado por su cuerpo, por su alma y por su espíritu. Entonces muchas veces es ahí la puntita del ovillo que hay que tomar para empezar a desenredar lo que le pasa. Doy fe que es así, Jimé, doy fe que es así, y que el trabajo que se hace en tierra, concreto, en un taller extra programático, fuera del horario escolar, donde se pueden apuntalar estas cosas, el trabajo concreto de un maestro desde esta mirada, realmente da unos resultados que van a ayudar al ser en su evolución. Lo veo, suelo recomendarle personas a Jime, y tengo un mensaje acá que llegó al WhatsApp de una mamá que dice, mi niño no estaba pudiendo estar totalmente presente en donde tenía que estar, y todos los trabajos de juegos, de pies, pone de ritmo, bueno, yo los conozco ese tipo de trabajos, ¿no? De tierra, de plantar, de hacer secuencias rítmicas, le está ayudando un montón, y por ende le va mejor en la escuela. Se está pudiendo vincular de otra manera, respetar los espacios de otra manera. Realmente los frutos se ven en la práctica, pero porque se está atendiendo a la necesidad profunda de ese ser. Eso siento, y eso creo que es un poco lo que Jime nos está queriendo transmitir. Hablamos recién, Jime, del tema de los cuentos, de la importancia de, en los primeros septenios, educar por medio de cuentos también, incluir los cuentos. No solo cuando pasa algo malo en la casa, sino como una parte del ritmo y de la necesidad, de la importancia de la presencia plena del adulto en eso que está narrando o que está contando. Entonces, como cierre este programa, tenemos la enorme fortuna
de tener a Jimena, quien, acompañada por todo lo que es el formato, como se cuenta un cuento amorosamente, nos va a compartir uno. Este es el regalo del final del programa. Vamos a escuchar como niños, como mi niño interno que fui un día, como adultos, vamos a escuchar este cuento tratando de hacer un minutito de pausa en la vida cotidiana, de no estar con 1000 sobreestímulos y en 10 cosas a la vez. Apago la hornalla, apago el celular. Si lo están escuchando en diferido, seguro podemos encontrar el momento de hacerlo. Porque este cuento tiene seguramente un regalo para nosotros, y si llegaste hasta este momento a escuchar esto, también es porque es para vos. Así que, Jime, adelante y gracias. Érase una vez un hombre que vivía junto a su pequeño hijo, el cual no podía aprender nada. Díjole entonces el padre: Hijo, deberás marcharte de casa. Te enviaré al pueblo vecino con un maestro para ver si él es más afortunado y puede enseñarte algo. El niño fue enviado al pueblo vecino y permaneció allí durante un año. Al cabo de ese tiempo, regresó a su casa. Cuando el padre lo vio, le preguntó: Hijo mío, ¿qué has aprendido? Oh, padre, he aprendido a entender el ladrar de los perros. Pero por Dios, hijo, todo este tiempo y lo único que has aprendido es eso. De nada te servirá. Has desperdiciado tu tiempo. Te enviaré a un pueblo un poco más lejos, con otro maestro, para ver si él es más afortunado y puede enseñarte algo. El joven fue enviado a ese otro pueblo y permaneció allí un año. Al cabo de ese tiempo, regresó a su casa. Cuando el padre lo vio, le preguntó: Hijo mío, ¿qué has aprendido? Oh, padre, he aprendido a entender el croar de las ranas. Pero por Dios, hijo, todo este tiempo y eso es lo que has aprendido. Has desperdiciado tu tiempo. Te enviaré a una ciudad lejana con el mejor de los maestros para ver si es más afortunado y puede enseñarte algo que te sirva. El joven fue enviado a aquella ciudad y permaneció allí durante un año. Al cabo de ese tiempo, regresó a su casa. Cuando el padre lo vio, le preguntó: Hijo mío, ¿qué has aprendido? Oh, padre, he aprendido a entender el canto de las aves. Pero por Dios, todo ese tiempo y lo único que has aprendido es eso. Has desperdiciado tu tiempo. De nada te servirá. Entonces, mandó a llamar a sus ayudantes y les dijo: Este ya no es mi hijo. Llévenlo al bosque, déjenlo ahí, librado al azar. Los ayudantes del hombre lo obedecieron y llevaron al joven al bosque, dejándolo allí en soledad. El joven anduvo un tiempo por el mundo, errante, hasta que llegó a un pueblo y pidió asilo. Quería pasar allí la noche, pues había andado demasiado tiempo solo y estaba muy cansado. Los hombres del pueblo le dijeron que el único lugar donde podía pasar la noche era en la vieja torre, pero estaba rodeada por una jauría de perros que no detenían su ladrido y que azotaban con miedo y con furia a todo el pueblo.
El joven dijo entonces: «No le temo a los perros», y fue a pasar la noche a la torre. A la mañana siguiente se acercó a las personas del pueblo, que estaban sorprendidas de verlo regresar sano y salvo, y les dijo: «Los perros han sido encantados, y hasta que no se encuentre el tesoro que rompa ese hechizo, seguirán azotando al pueblo. Yo sé, porque ellos me lo han dicho, dónde está ese tesoro». Entonces el joven se encaminó hacia el lugar donde los perros le habían dicho que estaba y lo descubrió, rompiendo así el hechizo y haciendo que los perros nunca más azotaran a la gente del pueblo. Siguió entonces su camino y después de algunos días llegó a orillas de una charca. En aquella charca estaban las ranas croa que te croa. Cuando el joven escuchó y entendió lo que las ranas decían, sintió gran aflicción en su corazón. Acelerando el paso, se dirigió hasta el castillo. Al llegar, todos lo miraron y le dijeron: «El rey ha muerto». Las ranas le habían anticipado esta tragedia. En el castillo estaban los sabios y los nobles reunidos en el salón principal, pues debían decidir quién iba a ser el nuevo rey. Pero sabían que debía ser alguien que lo mereciera, alguien especial. En ese momento entonces, el joven entró al salón donde estaban reunidos y al hacerlo, 2 pájaros se posaron sobre su hombro. Los sabios y los nobles que estaban allí entendieron que ese era el hombre, que esa era la señal divina que se acercaba para mostrarles quién debía ser el nuevo rey. El joven al principio tuvo miedo. No sabía si confiar, pues era una tarea de enorme responsabilidad. Pero entonces los pájaros que se habían posado en su hombro le susurraron y le dieron la confianza que él necesitaba. El joven, que entendía no solamente el ladrido de los perros, sino el croar de las ranas y el canto de las aves, ese joven se convirtió en rey. Sin romper el clima, el hermoso y profundo clima de este cuento, sin explicar las moralejas, dejando que cada uno nos podamos llevar para adentro las partes que nos resuenen. Me gusta mirar cómo cada circunstancia, cada desafío, cada situación que nos sucede en la vida, por más dura que en el momento nos parezca, en realidad nos está dando el combustible, nos está dando el alimento para pasos que vendrán más adelante y que vienen a recordarnos que tenemos esa confianza, ese valor, esa valentía dentro nuestro. Así que en profunda gratitud a todos los educadores que hemos tenido en el camino, vamos a hacer un cierre así sencillo y profundo, sin perder la calidez que nos dejó en el alma este relato. Nos visitó hoy Jimena Nasso, maestra especializada en educación y en pedagogía Waldorf, y la vamos a despedir con todo el amor
que ella vino a entregarnos. Hasta el próximo episodio de Vínculos Humanos. Gracias de corazón.